Les saluda José Palomino Rodríguez. En esta oportunidad voy a tratar el tema de tipos de sistemas de instalaciones sanitarias en el Perú a lo largo del tiempo. Bueno, hay que empezar con una introducción. Bueno, como sabemos, en el pasado se trabajaba con materiales prácticamente dañinos, ¿no?, para nuestra salud, como es el caso, por poner un ejemplo, en las instalaciones de agua se utilizaba el plomo. Como sabemos, el plomo es perjudicial a largo plazo para nuestra salud. Quizás no en el momento, pero conforme eso se va acumulando en nuestro cuerpo puede ocasionar problemas mucho mayores. Y después pues se fue sustituyendo por el tema del PVC, tuberías de PVC, que es el policloruro de vinilo. Entonces eso es lo que actualmente ya está en el mercado, ¿no? Entonces esa es la introducción, ¿no?, a este tema, ¿no? Pasaron a ser obsoletas, ¿no?, esas tuberías, por ejemplo las de fierro fundido, que también se solían utilizar, entre otras muchas variantes, ¿no? Incluso aparte de la de PVC hay otros tipos de tuberías, ¿no?, dependiendo del requerimiento. Si es que a lo mejor es un sistema de agua de riego, un sistema de agua contra incendios, un sistema para desagüe, muchas variantes, ¿no? Eso es lo que nos indica la norma IS 010, ¿no?, con respecto al Perú. Bueno, vamos a hablar un poco de los objetivos. Bueno, nuestro objetivo general del cual vamos a partir es explicar los tipos de sistemas más utilizados de instalaciones en el Perú a lo largo del tiempo. Para llegar allí hay que exponer acerca de la evolución de los materiales, en este caso materiales de tuberías, que poco a poco han ido cambiando a través de la historia. Se va a explicar el tipo de sistema utilizado. Podemos, por ejemplo, para el agua fría, tener un sistema directo, un sistema indirecto, que puede ser con tanque hidroneumático, con tanque elevado, o con una combinación de tanque elevado cisterna, o cisterna y el tanque, ¿no?, hidroneumático, como ya había mencionado, entre otros muchos sistemas especiales también o combinados que podrían haber. Se va a describir las instalaciones sanitarias en el Perú. Hay muchas empresas que están en el accionar de este rubro y han hecho proyectos de gran envergadura, ¿no? Más adelante se va a conversar de eso, entonces vamos a ir viendo mucho más de ello. Se van a indicar las ventajas y desventajas de los sistemas y también de los materiales, de las tuberías, ¿no?, en este caso los materiales. Bueno, para empezar algo breve, primero se empezó la historia de las instalaciones sanitarias. Se empieza en la Mesopotamia en el año 2600 a.C. En ese tiempo el agua dulce era pues cargada en mano y pues había ya una evidencia de que la gente pues utilizaba pozos, ¿no?, para poder almacenar su agua. Después viene la Babilonia en el siglo VI. Se crean lo que son las letrinas. En este caso las letrinas se pueden decir que existen actualmente en zonas rurales en donde pues no hay acceso a instalaciones de desagüe, entonces de manera provisional y se puede hacer algo menor, ¿no?, como es una letrina, entonces la gente ahí puede acudir a hacer sus necesidades. Después tenemos el Shadov, que permitía elevar el agua desde los ríos para regar los jardines colgantes, ¿no? Eso es por historia. Después viene Egipto. Como sabemos, Egipto, una cultura bastante desarrollada para su época. Se empezaron a desarrollar las primeras tuberías de cobre, los pozos que se hacían perforaciones o llegaban a los 100 metros de profundidad, ¿no?, los molinos de agua y algunos otros más, ¿no? En China, en el 1500 a.C., también ya se habían desarrollado las tuberías de bambú. Bueno, aquí es importante destacar lo que es el bambú, ya que el bambú es un material muy resistente, que incluso se utiliza
en las edificaciones para la construcción, por decir, de una cobertura, un techo, por así decirlo, ¿no? Pero también se puede utilizar como transporte de agua, como podemos ver aquí, ¿no? También en ese tiempo, contemporáneamente, se desarrollaron lo que fueron las tuberías hechas de barro y de paja, ¿no? Ahí podemos apreciar las imágenes, bastante claro, ¿no? Después vino Roma. Roma pues destacó por sus acueductos para distribuir el agua. En ese caso el material utilizado era el plomo, no se conocía todavía el PVC, que es el que ahora utilizamos, ¿no? Entonces la cultura romana destacó bastante, ¿no? En lo que es arquitectura e ingeniería. En este caso la ingeniería sanitaria, muy destacado la cultura italiana, ¿no? En este caso en Roma. Viene Grecia, los primeros acueductos gigantes, como podemos ver en la imagen, que abastecían pues a la ciudad. Pues viene el Renacimiento, se acostumbraba a utilizar vasos de noche, los cuales pues su contenido era lanzado a la calle. Viene la Edad Media, hay un tema de insalubridad, se mueren muchas personas en ese tiempo, se produce una enfermedad conocida como la de desintería, también en esa época aparece lo que es la peste negra y pues muere un tercio de Europa, ¿no? Como vemos, ya las pandemias desde ese tiempo ya existían, ¿no? No es novedad lo que ahora estamos viviendo, ¿no? Es la del coronavirus. Bueno, las instalaciones sanitarias en el Perú, veamos el caso de, de ejecución, en este caso de una empresa peruana en lo que son los cines Cinemark, ¿no? Se hizo instalaciones sanitarias colgadas, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos ver en la segunda imagen, o bueno, en la tercera imagen, bueno, como depende de la perspectiva, ¿no? En este caso podemos ver en el techo que están prácticamente colgadas, ¿no? Ancladas ahí, ¿no? Que lógicamente a veces están en lugares en donde pues el acceso de las personas públicas no está permitido, ¿no? O sea, es zona restringida para solamente el personal que va a hacer el mantenimiento. Y ahí estamos, por ejemplo, en este caso también se usó un tema de drenaje pluvial, es decir, para evacuar las lluvias. Eh, las instalaciones sanitarias se hicieron con tubería de polifusión, es decir, termofusionado, tubería de desagüe y el drenaje de Aqua System, ¿no? En Cinemark, sabemos, una cadena de cines muy importante en nuestro país, ¿no? Después viene la obra de rehabilitación de servicios higiénicos del pabellón Inca Roca de la Universidad Ricardo Palma. Se hizo el desmontaje y el retiro de las tuberías de los pabellones o bloques A, B, C y D. Del aulario Inca Roca se hizo el corte y el retiro de mayólicas del piso, como podemos ver ahí al obrero, habían ya retirado las mayólicas de piso y de pared, y para que puedan hacer el cambio de la tubería, ¿no? De propileno de 20 milímetros, de 32 milímetros, 40 milímetros, entre otras, ¿no? En este caso usa una de termofusionado polifusión. El cliente ya lo había mencionado anteriormente y se hizo en el periodo de 2017, de enero de 2017 a marzo de 2017. En Iquitos tenemos los Delfines, Loreto, Consorcio de Saneamiento San Juan, obra de ejecución e instalación de redes de agua potable y alcantarillado. Se hizo las conexiones de agua, desagüe, depósitos profundos de agua, pilotaje, para cimentación al reservorio. El reservorio lógicamente va a servir para almacenar mi agua. Ahora habría de ver si es que se usa un reservorio elevado o un apoyado, dependiendo de la topografía del terreno. El cliente fue el Consorcio de Saneamiento San Juan, como ya se mencionó anteriormente. El periodo fue enero 2017 y sigue en ejecución, ¿no? Ahí podemos ver cómo es que la maquinaria está trabajando, las zanjas que se están haciendo, ¿no? Es importante ahí destacar que a las tuberías hay que ponerle también una cama de arena, ¿no? Para que pueda conservarse y perdurar a lo largo del tiempo. Un estudio de topografía también, para comenzar, bastante tedioso, pero muy útil, ¿no? Para poder
tener la pendiente necesaria a esas tuberías. Luego, bueno, vienen los tipos de sistemas de instalaciones sanitarias que ya la habíamos estado estudiando. Sistema de agua fría, que comenzaría con un sistema directo, es decir, el agua que viene de la República ingresa a la casa de manera directa, no hay ningún tanque de almacenamiento, ni cisterna, ni tanque elevado, ni un otro. Entonces, en este caso se utiliza cuando hay demasiada o la necesaria presión de la red para poder abastecer a la vivienda, ¿no? Muchas veces en edificaciones de poca altura, ¿no? Un piso o dos pisos como mucho, que quizás se pudiera, ¿no? Pero ya edificaciones más altas, no. Ventajas, pues no permite la contaminación de ningún tipo, bastante económica. Y las desventajas es que si no hay servicio en la red, tampoco ahí en la edificación. No es muy conveniente utilizar eso, porque acá en Perú sufrimos mucho del agua, ¿no? Entonces siempre es bueno tener almacenado el agua en algún tipo de en este caso de estructura, ¿no? Para evitarnos inconvenientes. El sistema indirecto, el clásico, que conocemos, el convencional, también lo conocemos, que pues combina lo que es el tanque elevado y la cisterna, ¿no? A través de una bomba y una tubería de impulsión, ¿no? Trabajan ahí. Las ventajas es que permite contar con un sistema de almacenamiento en horas que no hay servicio en la red, y sus desventajas que pues es fácil de contaminarse por el tema de la manipulación de la persona que pues le va a dar el mantenimiento. El de hidroneumático, que es aquel que cuenta con un tanque de almacenamiento, como vemos ahí, ¿no? De ahí, lógicamente, con ayuda de un equipo hidroneumático, se abastece agua a la edificación por medio de los alimentadores. En este caso no hay tanque elevado, solamente la cisterna y el equipo hidroneumático trabajan a la par, ¿no? Entonces, eso sería todo. Las ventajas sería que permite contar con una presión uniforme, lo cual es bastante bueno. Las ventajas es que cuando no hay servicio eléctrico, el servicio de agua no funciona. Con tanque elevado, en este caso, sería una buena solución para, como ya había mencionado anteriormente, para casas de un piso, dos pisos, que pues no desean realizar una inversión muy alta, ¿no? Al momento de poder tener un almacenamiento de agua, ¿no? Entonces, en caso de que hay un corte en la red, se puede almacenar ese tanque, ¿no? Hay tanques chicos de 250 litros, Rotoplas, se podría usar, ¿no? Si es que la vivienda es de un piso y es bastante chica, ¿no? En este caso, las ventajas es que permite contar con almacenamiento, como ya lo había mencionado, y las ventajas también cuando se manipula, ¿no? Se puede contaminar. Sistemas combinados, directo e indirecto. Entonces, en el sistema combinado yo puedo hacer que los pisos donde llega la presión de manera suficiente pues se abastezcan de la República, y los pisos que están más altos a través de un sistema cisterna tanque elevado, ¿no? Pues también un sistema convencional, que es el sistema directo, pues con un tanque hidroneumático, ¿no? Entonces es que digo, el sistema convencional de indirecto, ¿no? Que sería el de cisterna con tanque elevado, y a la combinación con el hidroneumático, ¿no? Eso sería, me había un poco confundido al anterior, ya aclaré ese tema. A ver, sería después los sistemas especiales, en este caso bombeo y rebombeo. En este caso la cisterna del primer nivel sirve como cisterna patrón, ese siempre llega a ser, o es cisterna. En cambio, por decir, la cisterna del segundo piso, como vemos en la imagen, hace de tanque elevado y a la vez de cisterna del piso, ¿no? Que sigue, ¿no? ¿Qué más? El bombeo a distintos niveles. En ese caso podemos tener dos bombas y pues dos tanques elevados, ¿no? Puede ser en lugares, centros comerciales, lugares muy, muy amplios donde pues se requiera el abastecimiento de agua por sectores. Después, materiales que se utilizan en tuberías, tenemos las tuberías de plomo, que son bastante antiguas, utilizaban cañería de plomo en los edificios
pero pues con el tiempo se fue descubriendo que era bastante dañino para la salud, ¿no? Se fue cambiando el tema del plomo, que es un metal, por las tuberías de plástico, ¿no? Como en este caso es el PVC. Bueno, vamos a destacar también sus ventajas, ¿no? Porque no todo es malo. También pues se había utilizado ya, como se dice, desde tiempos inmemorables y viéndolo desde un punto de vista crítico sirvió como punto de partida para lo que es hoy ya las tuberías, ¿no? Desde los romanos estamos hablando, ¿no? Los inconvenientes es que ya pues sabemos que ya es un material obsoleto, es demasiado pesado y perjudica nuestra salud. La tubería de PVC, ¿no? Eso es lo que ahora comúnmente conocemos, es la de poligloruro de vinilo, que se utilizan pues para transportar agua de alta presión, ¿no? Excepto si es agua caliente, porque si es agua caliente lo puede dañar, ¿no? Lo puede prácticamente deformar, ¿no? Después sus ventajas serían que las tuberías, en este tipo de tuberías el flujo es bastante constante y los costos también son bajos y tiene una resistencia bastante aceptable. En los inconvenientes, a veces existe un poco de limitación en lo que son tamaños y medidas. Es bastante frágil, ¿no? Porque sabemos si es que se topa algo se puede rajar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ese tema. La tubería galvanizada. Las tuberías de acero galvanizado se utilizan en redistribución de edificios, considerando una temperatura pues que no rebase los 55 grados centígrados, ¿no? Las ventajas es que es fácil de trabajar, posee buenas condiciones o características mecánicas, se pueden soldar y su costo es bastante aceptable. Los inconvenientes serían que pues se pueden corroer y también pueden ser muy fácil atacados por aguas ácidas y otros factores, ¿no? Que están externos, ¿no? Las ventajas sería que son un flujo de tubería, el flujo en las tuberías se mantiene bastante constante. Los inconvenientes que hay limitación en las medidas y entre otros, ¿no? Las tuberías de cobre se usan pues para redes de abastecimiento de agua, en este caso agua fría, agua caliente también, gas, calefacción, refrigeración, ¿no? Las ventajas son que las tuberías de cobre son resistentes frente a los materiales de obra, ya que son tuberías maleables y pues se adaptan a trazos tortuosos. Los inconvenientes, que su alto coeficiente de dilatación conlleva la necesidad de interponer forros de cartón en los empotramientos para soportar el tema de dilataciones. Las tuberías de acero inoxidable, pues el prensado del tubo y accesorios en acero a compresión han dado muy buenos resultados. Se ha probado esto de aquí, ¿no? Durante ya décadas y se considera una técnica bastante efectiva, ¿no? En este caso altamente flexible y bastante nueva, ¿no? El tema de ventajas pues permite de forma fácil realizar instalaciones y liberarse de lo que son las soldaduras. Luego, entre sus inconvenientes tenemos que las tuberías de acero inoxidable no son considerados idóneos para instalaciones empotradas, ¿no? Por ejemplo, si es que eso significa que en una vivienda moderna, por ejemplo, mucho tenemos a fijar en la estética. Entonces, a partir de ahí podría ocasionar algunos problemas, ¿no? Porque no se ve tan bien. Sistema de agua caliente. Bueno, tenemos sistemas de agua caliente instantáneo, sistema de acumulación también, ¿no? Vayamos un poco más a lo que son el tema de materiales. Materiales para tubería de agua caliente. Tenemos la tubería de CPVC, que es el policloruro de vinilo clorado, que lógicamente es un derivado del PVC, pero tiene un mayor porcentaje de cloro. Por eso es la inicial C de adelante, ¿no? Entonces, en este caso, este tipo de tubería es mucho más resistente al calor. Por eso es que se utiliza en instalaciones de agua caliente, ¿no? Los inconvenientes es que, al igual que el PVC de agua fría, porque de ahí proviene, solamente que es con mayor cloro, es un material bastante frágil, pues posee dificultad para soportar temperaturas ya cuando es demasiado elevada, excesiva, pero para el tema de una instalación
de vivienda está bastante aceptable, ¿no? No es una temperatura muy rigurosa. Tuberías multicapa. Dentro de estas tuberías de plástico también destacan pues las denominadas multicapa, ¿no? Como se ha mencionado. Y son instalaciones sanitarias y tienen que ver mucho con la calefacción, ¿no? Las ventajas que su instalación es sencilla, económica y cómoda, ¿no? Para el instalador si las comparamos pues con los tubos de cobre u otras de plástico. Los inconvenientes que los problemas más comunes de una instalación de tuberías multicapa se originan en los puntos de unión. Las tuberías PEX serían que las tuberías de polietileno reticulado, también pues conocidas como PEX, son utilizadas frecuentemente en calderas y sistemas de agua caliente, ¿no? Las ventajas serían que al igual que las tuberías de CPVC, soportan temperaturas más altas y pues además de que su resistencia es hasta los 110 grados, también poseen lo que es la resistencia al impacto, ¿no? Los inconvenientes es que no pueden soportar la luz ultravioleta, es decir, los rayos UV, porque si no ya pues sufren deterioros, ¿no? O sea, su aplicativo no es en exteriores, sino en interiores, ¿no? Las tuberías PPR, el polipropileno random, es un polímero, en este caso un plástico, que pues posee excelentes propiedades y la convierten en una solución precisa para lo que es el suministro y distribución de agua potable a presión. Sus ventajas serían que es resistente a las temperaturas, resiste también a lo que es el tema de corrosión, de ácidos, entre otros. Inconvenientes que pues muy pocos, pero se puede destacar entre ellos que no resiste al fuego. Además tampoco resiste bien a lo que son los ácidos oxidantes, las cetonas, los hidrocarburos, entre otros. El agua contra incendio, ¿no? Lo que conocemos como ASI, agua contra incendio. El tema de agua contra incendio hay que clasificarlo según la norma. Nos menciona que hay alimentadores y mangueras para uso de los ocupantes de la edificación, alimentadores y mangueras para uso del cuerpo de bomberos de la ciudad y alimentadores y mangueras para el uso combinado de los ocupantes del edificio y del cuerpo de bomberos, rociadores automáticos y entre otros sistemas. Eso es lo que nos dice la norma IS 010. Entonces vamos a empezar con los materiales para el sistema de tuberías de ASI, en este caso la tubería de acero galvanizada. Entonces cabe mencionar que en sistemas secos de rociadores automáticos, como podemos ver en la imagen, en este caso es un tipo diluvio que se da a través de boquillas de agua pulverizada. Entonces, en este caso, cuando se produce el incendio, al ser un sistema seco, ¿no?, se puede decir que la tubería no está en contacto con el agua, sino que el agua se activa cuando precisamente se produce el incendio. Entonces, no está siempre en contacto con la tubería, por eso le llamamos un sistema seco. En este caso, allí se utiliza la tubería de acero galvanizada. Si fuera un sistema húmedo no se podría, estaría prohibido porque lo tiende a deteriorar. La tubería de acero negro, en este caso sí es un sistema húmedo de rociadores automáticos de agua. Entonces ahí sí la tubería pues va a estar en contacto con el agua, ¿no? Pero por deberse a otro material, que es en este caso el acero negro, lo resiste con mucha normalidad, no le causa daño. Después tenemos los sistemas de tuberías de polipropileno random, también en lo que es el sistema de agua contra incendios. Hay que mencionar que este tipo de tubería tiene una capa de fibra de vidrio en el interior, ¿no?, los cuales pues cumplen las exigencias de inflamabilidad reducida, ¿no? Las tuberías también de PVC-C también se podían utilizar en sistemas contra incendio, ¿no?, ya que puede soportar altas temperaturas, las llamas y los humos, ¿no? También las tipo PEX, que son tuberías de polietileno reticulado,
pues permite combinar el sistema de fontanería con el de protección contra incendios, en el caso de residencias. El sistema contra incendios pues tiene sus ventajas, que pues detecta olores, que hay vigilancia constante, que nos alerta de manera rápida de un inminente peligro, puede controlar los daños, nos da bastante tranquilidad, nos da mucha facilidad en su colocación. Pues las desventajas es que es muy caro. Como vemos, hay muchas conexiones, muchos equipos. Pues solamente sería necesario cuando se requiera, cuando a lo mejor la edificación es demasiado grande. Entonces, solamente ahí, ¿no? Entonces, como eso quiere decir que no es totalmente aplicable a todos los proyectos. El agua de riego o para riego, el agua de riego pues consiste en suministrar agua a una planta en cantidad y calidad, básicamente. Al igual que las personas, son seres vivos, necesitan lo mismo. Sistemas de agua para riego, tenemos el sistema de riego por goteo. En este caso, a través de una tubería se le suministra a la planta la cantidad necesaria de agua, la que necesita, que lógicamente obedece a un cálculo. Entonces, gota a gota, gota a gota, ¿no? Entonces, así se ahorra el agua. Si no, hay un refrán que dice gota a gota, el agua se agota. Las ventajas, pues mejora el crecimiento de las plantas, ya que va directo a la raíz, no se desperdicia el agua, es bastante eficiente. Las desventajas es que los goteros se pueden llegar a tapar, entonces hay que hacerle también su mantenimiento, ¿no? Si no, se sellan y ya no suministra el agua a la planta. El riego por aspersión, eso es bastante conocido, que tenemos los aspersores que pues giran y disparan el agua rociándolo en diferentes puntos, ¿no? Hay aspersores fijos o rotatorios, ¿no? Dependiendo. En este caso es una gran opción pues para el tema de jardines, césped y las plantas bajas, ¿no? Las ventajas es que nos permite pues regar grandes espacios con muy poco esfuerzo y también ahorrar agua, ¿no? Las desventajas es que pues hay que invertir en lo que son tubos, cañerías, el personal calificado también que lo va a hacer. En este caso podría ser un ingeniero agrícola, ¿no? O un ingeniero sanitario también, entre otros profesionales que podrían hacer, ¿no?, este tipo de trabajos. Riego por nebulización, también se le llama un fog system. En este caso se le suministra prácticamente gotas muy pequeñas, similares a lo que podría ser una llovizna o una niebla. En este caso se utiliza en invernaderos, ¿no?, como podemos ver en la imagen, ¿no?, y para cultivar hongos. La ventaja es que el agua pues es suministrada en gotas muy pequeñas y pues permite o ayuda a bajar la temperatura del lugar, ¿no? Como sabemos, pues los invernaderos tienden a atrapar calor. Entonces, al momento de que se libere esta agua, mantiene la temperatura bastante aceptable. La desventaja es que provocan humedad y pues las plantas pueden verse afectadas, ¿no? El riego por microaspersión pues consiste, como dice su mismo nombre, en utilizar un microaspersor para poder suministrar agua a las plantas. Es bastante versátil, se adapta a los diferentes tipos de plantas, florales, frutales, hortícolas, entre otros. Las ventajas es que pues es fijo y los elementos sobresalen del nivel de suelo, corre un mayor riesgo de romperse si es que hubiese vientos fuertes, entre otros, ¿no? Materiales para el tubos o tuberías, mejor dicho, de riego. El policloruro de vinilo sería lo que es el PVC. También es bastante útil aquí. Ventajas: es barato, es no corrosivo, es atóxica. Y la desventaja sería que pues sufren mucho los temas de cambio de temperaturas, ¿no? ¿Qué más? El polietileno de baja densidad, el PEBD, se utiliza para el montaje de red terciaria y portaemisores. Es más flexible, menos frágil que el PVC.
pero es bastante útil también aquí, ¿no? Sus ventajas es que tiene una baja permeabilidad al vapor de agua, químicamente inerte y es atóxico. La ventaja es que es poco cristalino, baja resistencia a la fricción, entre otros. El polietileno de alta densidad PET, que pues es más rígido y es mucho más duro, ¿no? Su ventaja es su bajo peso, su desventaja es que no resistencia a los ácidos. La tubería de aluminio también, en este caso está bastante limitado a lo que es el riego por aspersión. Sus ventajas es que tiene bajo peso, es bastante portátil. Desventajas que soporta baja presión. Ahora sí, lo que viene a ser desagüe y ventilación. Esto es muy importante en las edificaciones. Como sabemos, para evacuar las aguas grises y aguas negras de nuestra vivienda hay que utilizar un sistema de desagüe, ¿no? Y lógicamente tiene que tener lo que es la ventilación, ¿no? Para evitar algunos problemas, ¿no? En lo que es el flujo, ¿no? De las aguas servidas en este caso, que van a ir a parar ya con los desechos a alguna fuente de, como un río quizás, ¿no? Ahí o el mar muchas veces llega ahí, ¿no? Ahí los puntos de desembocadura de estas aguas. Las materiales hay, por brevedad se va a mencionar básicamente dos, porque existen muchos más. Los materiales, en este caso lo que es el hierro fundido, ¿no? Que es una tubería de gran diámetro, que es de color negro, mate y con una superficie moteada, ¿no? Esta tubería es bastante resistente, tiene una larga duración, pero es muy difícil de cortar, ¿no? Ahora sí, el PVC, el policloruro o el cloruro de polivinilo, en este caso. El PVC pues es el estándar de facto de los materiales de desagüe domésticos, es el más usado, lo conocemos así, ¿no? Es el que últimamente ya las redes de alcantarillado de las calles se están viendo obligadas a utilizar este tipo de material, se están cambiando, ¿no? Modernizando, y también las de las viviendas, ¿no? Agua de lluvia. Bueno, acá eso es lo que tiene que ver mucho con crear un sistema de almacenamiento de agua de lluvia, que puede ser para su reutilización, ¿no? Y también para que evacúe, es decir, es cíclico, ¿no? O sea, llueve, el agua pues es prácticamente trata de evacuar para que no se empose y se recicla y puede reutilizarse, ¿no? O sea, para regar algunos jardines u otras cosas, ¿no? Es bastante importante tener esto de aquí. En las viviendas, ¿no? Muchas veces en zonas donde las lluvias son torrenciales. En este caso hay que mencionar también los tipos, ¿no? En este caso existen filtros de agua para aprovechar el agua de lluvia que se recoge pues en la cubierta de las viviendas. También tenemos los tanques exteriores modulares, como se aprecia en la imagen. Este tipo de tanques pues prácticamente guardan una estrecha relación con los filtros, ¿no? Ya que son una opción bastante económica y fácil, donde pues vamos a acumular el agua y después lo vamos a recoger y lo vamos a filtrar, ¿no? Para poder obtener agua mucho más limpia, ¿no? El depósito de Raindrop también tenemos, que es un aparato estético que es importante y pues tampoco necesita un volumen de acumulación tan grande. Este de aquí se va a conectar directamente a lo que son las bajantes de las pluviales, es decir, las tuberías verticales de agua de lluvia, siempre que pues tengan un diámetro entre 50 y 80 milímetros, ¿no? Los tanques enterrados modulares también es bastante importante en este tipo de sistema de captación de agua de lluvia. Los materiales básicos también, como se ha mencionado ya, el PVC. En este caso viene también un tipo de tubería de poliéster reforzado mediante la fibra de vidrio. Entonces
suele más utilizarse en lo que es el sistema de alcantarillados, ¿no? Industriales o abastecimientos de agua también. El polietileno también se usa en distribución de agua, también en lo que es en redes de gas, sistemas de riego, agricultura, entre otros, ¿no? Y el polibutileno se emplea en tubos y accesorios de fontanería y calefacción también, ¿no? Bueno, las conclusiones. A partir de nuestros objetivos hay que considerar 4 puntos. Primero, que se ha expuesto acerca de cómo es que los materiales han ido evolucionando a través del tiempo, ¿no? Y cómo pasamos de utilizar tuberías de plomo a tuberías de PVC. Entonces vemos una mejora en eficiencia, ¿no? Y en calidad. Y también un tema de que nos libramos de los tóxicos, ¿no? Que serían muy perjudiciales para nuestra salud. También se explicó el tipo de sistema que se utilizó: agua fría, agua caliente, agua para riego, agua contra incendios, desagüe y ventilación, entre otros, ¿no? Todos basándonos en la normativa peruana. También se describió los proyectos de gran envergadura realizadas pues por la empresa Grupo Villanueva, que ya se había mencionado el tema de instalaciones en lo que es el Cinemar de Megaplaza, la rehabilitación de las instalaciones o de las instalaciones sanitarias de los servicios higiénicos del pabellón Inca Roca de la Universidad Ricardo Palma, entre otros, ¿no? También se indicó las ventajas y desventajas de los tipos de sistemas y los materiales. Aquí habría pues que priorizar de acuerdo a nuestras necesidades de nuestro proyecto, ¿no? Hacer una gráfica de costo-beneficio, es decir, quiere decir si es que yo voy a invertir una cantidad de dinero, realmente eso va a valer la pena. Eso quiere decir un gráfico de un estudio de costo-beneficio. Entonces los proyectos se hacen así, no se hacen al azar, sino obedece a un estudio, ¿no? Y también lógicamente nos permite elegir la alternativa mucho más conveniente para nosotros. Bueno, recomendaciones finales. Se sugiere pues que nos guiemos de la norma técnica, porque todo debe tener un sustento. No podemos hacer las cosas de manera empírica, no podemos improvisar. Simplemente para eso estudiamos, ¿no? Para poder hacer las cosas bien y manejar la norma técnica de instalaciones sanitarias 010, ¿no? La IS 010. También se recomienda que pues, los materiales que se compren sean en lugares de bastante confianza y en donde nos den las garantías, pues, ¿no? Siempre hay que apostar por eso, porque si no lo barato sale caro. Bueno, muchas gracias por su atención, espero les haya gustado, un poco larga la exposición, pero al menos se hizo lo posible.